Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Bien, ingeniera. vamos a continuar ya. Bien, la semana pasada estábamos hablando acerca de la clasificación de suelos y allí hablábamos acerca de varios tipos de clasificación, ¿no? No solamente de la clasificación Sub-IASTO, sino también sus compañeros hacían mención, por ejemplo, a la clasificación francesa, la clasificación española, el FAA, etcétera, ¿no? En la mayoría de los casos requería de un valor muy importante, que era el índice de plasticidad, ¿no? El índice de plasticidad que nace como consecuencia de conocer los límites, ¿no?, de Atterberg, ¿no? Entonces, dentro de los límites de Atterberg tenemos al límite líquido, al límite plástico y al límite de contracción, ¿no? Todos estos son contenidos de humedad, solamente que para la obtención de estos valores los procedimientos son diferentes, ¿no? Entonces, pero en todos los casos se requiere de conocer el peso de la muestra en estado húmedo, el peso de la muestra seca, ¿no? Pero son diferentes procedimientos. La diferencia entre el límite líquido y el límite plástico es el índice de plasticidad, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es el índice de plasticidad? ¿No? Es un valor que se expresa en porcentaje, es otro contenido de humedad, ¿no? Porque el límite líquido y el plástico son contenidos de humedad. Pero ¿para qué me sirve el índice de plasticidad, no? Me sirve, por ejemplo, para hablar de los suelos de baja plasticidad, ¿no? También me sirve, por ejemplo, para hablar de los suelos de mediana plasticidad y para los suelos de alta plasticidad. ¿Ya? Ahora, dentro de los suelos de baja plasticidad vamos a ubicar aquellos que tienen un IP o un PI también, ¿no? También un PI, ¿no?, inferior a 7%, ¿no? Dentro de los de mediana plasticidad están entre los 7 y 15% aproximadamente, y los de alta plasticidad superiores al 15 o al 17%. ¿Ya? Y todos ellos dependen del límite líquido, ¿no? Porque si el límite líquido es un valor pequeño y el LP es mucho más grande, va a salir un valor negativo. Y al ser un valor negativo va a ser uno plástico, ¿no? Entonces dependen mucho del LL, ¿no? Del LL, de este gran contenido de humedad, ¿ya? Bien, a partir de estos límites de consistencia, estoy mencionando el límite líquido, límite plástico y límite de contracción, se deducen algunas relaciones que muestran cualitativamente las características mecánicas de algunos suelos. Por ejemplo, el índice de plasticidad, que lo acabamos de ver, ¿no? Voy a colocarlo aquí, el índice, a ver, vamos a ver esto. El índice de plasticidad ya, que lo acabamos de ver,
Bien, tenemos, por ejemplo, el índice de liquidez. Que no es más, ahí vamos a ponerle su simbología, IL, ¿ya? El índice de liquidez, que no es más que el contenido de humedad, ¿no? Menos el límite plástico, que es otro contenido de humedad, sobre, ¿ya? El límite líquido menos el límite plástico, que ya lo conocemos, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? Bien. ¿Por qué es importante conocer el índice de liquidez? ¿No? El índice de liquidez nos habla del suelo que está, por ejemplo, en los suelos que están en el intervalo plástico. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nos habla de, por ejemplo, en el caso de un índice de liquidez menor que 1, por ejemplo, el suelo está en el intervalo plástico. ¿Ya? Por ejemplo, hay otros índices de liquidez mayores que 1, pues estaríamos hablando de los suelos, de los líquidos viscosos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para los suelos menores o iguales a cero, estaríamos hablando de los no plásticos, ¿no? Entonces significa de que no solamente a partir de conocer el IP podríamos hablar de los no plásticos, ¿no? Sino también a través del índice de liquidez, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto de los suelos plásticos? A ver, ¿qué significa elástico? Elástico, que es algo totalmente opuesto al plástico. A ver, David Joel Granados, ¿qué es para usted la elasticidad? Buenas tardes, ingeniera. La elasticidad en ¿Cómo el suelo estás? o en una estructura, creo que es la tendencia que tiene el suelo al momento de tener una estructura y soportar, ¿no? Cuánto de, por decir, cuando hay un sismo, cuánto de elasticidad va a tener o cuánto de movimiento y vibración va a tener esa estructura y se va a asentar en el Mm, movimiento. sí, Algo por ahí, pero ingeniera. hablar de la elasticidad, por ejemplo, en los suelos es recontra pequeña, ¿no? Casi no, eso lo vemos más en rocas, por ejemplo, ¿no? Más hablamos de la plasticidad, ¿no? A ver, gracias. Vamos a preguntar a Esmeralda Espinosa. ¿Qué es la elasticidad? Elasticidad, a ver. Presente, ingeniera, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué entiendes por elasticidad, no plasticidad, elasticidad? Bueno, yo entiendo por elasticidad, bueno, una propiedad que pueden tener los suelos, más que nada para que nos permitan analizar lo que es el asentamiento al generar nosotros cargas sobre el suelo. Ya. A ver, vamos a preguntar a alguien más. A ver, Jefty, estás en clase. ¿Qué es la elasticidad? Parece que no está. A ver, vamos a preguntar a Geraldine Dayana. Sí, ingeniero, buenas tardes. Como estaba comentando mi compañera, la elasticidad es la propiedad de, bueno, del suelo, ¿no? De poder deformarse
y también poder volver a un estado no anterior. Claro, en la elasticidad, ¿no? Siempre se pone de ejemplo a un elástico, a una cinta elástica, pues usted la jala o a un alambre, ¿no? Si es que tenemos el equipo para poder jalarlo y deformarlo, ¿no? En algunos casos vuelven a su estado, ¿no? En otros casos no. ¿No? Entonces, en el caso de la cinta elástica, pues usted lo jala y luego lo suelta y vuelve, ¿no? A su estado, o muy cercano al estado inicial. En el caso del suelo, en el caso, imaginémonos a ver una muestra arcillosa, que es la más, más cercana. A ver, jálelo, se va a romper, ¿no? Entonces, si bien es cierto que se estudia, ¿no? El valor en suelos, sin embargo, no es como lo estamos imaginando, como los materiales convencionales, ¿no? Como el alambre, etcétera. No se analiza de esa forma. Más se analiza la compresión del suelo, compresión del suelo. Ahora, en el caso de la plasticidad, allí sí, ¿no? En el caso de la plasticidad sí es cierto, ¿no? A ver, voy a dibujar aquí una curva esfuerzo-deformación, ¿ya? Que es para ustedes seguramente muy conocida, ¿no? Vamos a hacer una curva esfuerzo-deformación. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, bueno, por aquí hay un tramo casi recto. Bueno, por aquí empiezan las... A ver, vamos a ver esto. Bueno, esto es casi, es proporcional. Aquí está la deformación, ¿no? Que puede darse en milímetros si usted habla a nivel de desplazamientos o en porcentajes, ¿ah? Depende de qué unidades esté hablando usted, ¿ya? Depende mucho. Si habla a nivel de deformación, hablará en porcentajes o si no en mm. ¿Ya? Entonces, y bien, lo cierto está de que hay un tramo, ¿no? Hay un tramo elástico, ¿no? Ya hay un tramo plástico o de rotura, ¿no? Vamos a ver esto. Vamos a borrar ahí un segundo, disculpe. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, cuando yo hablo acerca de esas trayectorias de esfuerzo versus deformación, esfuerzos los vamos a colocar en Y, ¿ya? Entonces, hay un tramo elástico hasta cierto límite y luego, ¿no? Luego viene la etapa plástica, en la etapa plástica que se está cercana a la rotura. Entonces, hasta ahí llega el suelo. Entonces, en este tramo es muy importante para el diseño, donde falla, ¿no? Porque está muy cercano a la rotura. ¿Ya? El tramo elástico es el primero, que es casi lineal, luego viene ahí como un pequeño corte, ¿no? Y este tramo plástico, ¿no? En algunos suelos, hay algunos, a ver, les voy a borrar esto, que usted de repente lo va a ver de esta forma. Tramo elástico y así, ¿no? Tramo plástico constante. A esfuerzos constantes las deformaciones varían, ¿no? Entonces hay varias formas, ¿ya? Bien, entonces en lo que es el suelo, ¿no? Podríamos hablar a través del índice de liquidez, ¿no? Este punto muy importante que es la identificación de los no plásticos, ¿no? De los suelos no plásticos, ¿ya? Bien, otro valor
otra propiedad importante es el índice de consistencia. Ya vamos a borrar este gráfico. Y para el día miércoles, antes de olvidarme, le voy a dejar a Chambi Hidalgo, ¿no? Chambi Hidalgo, a Chávez Cangalaya, todo lo que es la elasticidad y lo que es la plasticidad. ¿Ya? Entonces, Chambi Hidalgo y Chávez Cangalaya. ¿Ya? Bien, para no olvidarnos. ¿Cuáles son esas diferencias entre lo que es este tramo elástico y el tramo plástico, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver el otro índice que les estaba mencionando, ¿ya? Que es el índice de consistencia. Índice de consistencia. Disculpe. Ya. Ay, caramba. A veces. Ya está. El ICE. Así lo va a conocer usted. Índice de consistencia, que también es determinado el ICE por conocer el límite líquido, que sea mayor al contenido de humedad natural, todo sobre el IP. ¿Ya? Es un poco diferente al caso del índice de liquidez, ¿no? En el caso del índice de liquidez necesitaba usted del IP y también del límite plástico. En el caso del índice de consistencia necesita del límite líquido. Ahora, el índice de liquidez, no el anterior, y el índice de consistencia varían de 0 a 1. Son valores chiquitos. Cuando el contenido de humedad está entre el límite plástico y el límite líquido. ¿Ya? Bien. Otro punto importante es el índice de tenacidad. Índice de tenacidad. Ya está. El índice de tenacidad, el IT, ¿ya? El IT depende del IP, índice plástico, sobre el IF. El IF es el índice de fluidez. El IT generalmente está entre 1 y 3, ¿no? Es una medida relativa de la tenacidad, así como de la resistencia al corte de un suelo en el límite plástico. ¿Ya? Ahora, si hablamos acerca de la tenacidad, es un parámetro, ¿no? Es un parámetro mecánico que indica el trabajo necesario por unidad de volumen sobre un determinado material para justamente provocar su fractura. ¿Vio? Entonces están muy relacionados, muy vinculados al LP. Bien, si los suelos tienen el mismo límite líquido y el límite plástico, pero diferentes curvas de fluidez, el suelo con menor IF, índice de fluidez, tendrá mayor resistencia a la tenacidad. ¿Ya? Bien, entonces este IT, índice de tenacidad, está relacionado ¿a qué? Al trabajo, ¿no? Entonces, si está relacionado al trabajo,
bueno, su símbolo es W. Se parece al contenido de humedad, ¿cierto? Pero no es un contenido de humedad, es el trabajo. Entonces está vinculado a este IF. Ya, ahí está, por los cambios de volumen y por el diferencial de L. Ya, entonces allí tenemos estos valores, estas propiedades muy vinculadas al IP, ¿no? Al límite líquido y al límite plástico, ¿no? El primero es el IP, el segundo es el IL, el tercero es el IC y finalmente el IT. ¿Ya? Este último que está relacionado al trabajo, está muy vinculado. Bien. No sé si ya lo han copiado para continuar. ¿Aló? Henry, Gustavo, ¿han copiado ya para borrar? Bueno, iré poniendo falta, porque no Sí, contesto. ingeniero. Presente, ingeniera. Sí, yo logré copiar, ingeniera. Ya, por favor, tienen Sí, que ingeniero. responderme, porque si no, yo pongo. Aquí no voy a considerarlos en la asistencia. Muy bien. ¿Alguien más falta, sino para continuar? Ya. Vamos a borrar esto y vamos a hablar un poquito más del límite de contracción. ¿Por qué estoy hablando de ello? Porque son necesarios. Si bien es cierto que en la clasificación solamente está el LL y el IP, sin embargo, estos valores, estas propiedades son muy vinculadas a ellos. ¿Ya? Bien, vamos a continuar entonces hablando del LC, que también lo hemos visto, pero hay que tratarlo un poco más. Bien. Otro índice importante dentro de los límites de Atterberg era el límite de contracción, ¿no? El límite de contracción. El límite de contracción, pues era referido a los cambios de volumen que se presentaba en un suelo y son muy utilizados cuando usted va a diseñar pavimentos, ¿no? Es muy utilizado el LC. El LC para mayores, para si es que este resultado dieran valores superiores al 12 o igual a 12, ¿no? Estaríamos hablando de cambios de volumen pequeños, ¿no? Pequeñitos. Ya, entonces vamos a poner sin embargo, si es que se encuentra entre 10 y el 12%, pues estaríamos hablando de cambios moderados, ¿no? De pequeños a moderados. Y menor que 10, severos. ¿Ya? El LC menor a 10, estaríamos hablando de severos, de moderados, ¿no? Cambios de volumen. Todo el límite de contracción está vinculado a lo que son cambios de volumen. En la deducción de su expresión general va a obedecer al análisis de 2 fases del suelo, no de 3. Y entonces aquí tenemos 2 fases del suelo, la parte sólida y la parte del aire, ¿no? Y entonces aquí tendríamos este volumen de la masa para su deducción. Sería solamente de estos dos. Ya, entonces aquí, toda vez que estamos hablando del aire, no olvidarse que el peso del aire para la mecánica de suelos es 0. Y aquí sí habría un peso de los sólidos, ¿no? El peso de los sólidos que al final va a ser igual al peso de la muestra o de la masa. ¿Ya?
eso es en líneas generales. También hay otras expresiones vinculadas a los límites de Atterberg. A ver, vamos a ver eso. Ya está, a ver, vamos a ver. LC, ¿no? 50 veces el LP sobre 50 veces más el IP. ¿Ya? Entonces ahí tienen más información sobre estos límites de consistencia. Yo no sé si hasta aquí habría alguna pregunta. Se ha tratado de exponerles estos puntos, toda vez que son necesarios para la clasificación del suelo, ¿no? Entonces, ahí tenemos esas dos fases. Y también la clase antepasada se explicó su procedimiento, ¿no? Cómo se obtenía este LC. Bien. Todas estas propiedades, ¿no? Son demostrables experimentalmente, ¿no? A ver, vamos a... Entonces, en el caso, por ejemplo, del IF que se mencionó también aquí, del índice de fluidez, procede pues de la curva de fluidez, ¿no? De la curva de fluidez en un ciclo logarítmico. Los IFs, ¿no? Los IFs puedo obtenerlo conociendo el número de golpes del ensayo del límite líquido versus los contenidos inmediatos, ¿no? Entonces es algo que ustedes pueden encontrarlo. Ya está, voy a borrar esto. Vamos a hacer un par de ejercicios. Voy a borrar esto también. Ya. Ya está. A ver, vamos a hacer este ensayo, ¿ya? Encontrar el valor del índice, del límite líquido y del índice plástico, ¿ya? Y del índice de fluidez. Entonces vamos a encontrar ¿ya? El límite líquido es LL, el índice plástico y el índice de fluidez, el IF, ¿no? Muy bien. Entonces aquí, para conocer, nos dan el número de golpes. Se está refiriendo al ensayo para conocer el límite líquido. Y por aquí vamos a obtener el número de golpes de 9, de 15, de 20 y de 30, ¿ya? Y por aquí vamos a obtener contenidos y humedad, ¿no? Número de golpes versus contenidos y humedad. Tenemos de 85, 80, 76 y 74, ¿ya? Entonces, en un ensayo
que se ha trabajado de repente con una muestra de suelo, pues lo mínimo que se les pide es encontrar o trabajar 4 veces, ¿no? Como mínimo, utilizar 4 veces como mínimo la copa de Casagrande, que es la que al final nos va a ayudar a determinar o a conocer el valor del límite líquido. Entonces, lo que nos dicen aquí es que cuando esta copa de Casagrande, lo voy a dibujar aquí, ¿ya? Allí, por ejemplo, tengo la copa de Casagrande, ¿no es cierto? Y lo que se hace es colocar muestra. Lo voy a colocar de color negro. Ahí está. Y aquí se hace una pequeña canaleta. Entonces ahí está la canaleta con el ranurador. Entonces si lo veo en este, a ver, vamos a ver. Ahí está la copa de Casagrande. Y voy a dibujar la muestra, ¿ya? Ya. Ahí está. Ya, esto es más o menos esto. Esto de acá no está bien. Vamos a ver. Es que aquí hay una abertura, ¿no? Eso es lo que quiero demostrarles. Ya está. Caramba. Ya, ahí está. Entonces ahí tenemos una abertura de 2 milímetros en la parte inferior. Y en la parte superior 11 milímetros. Esta es la del ranurador, ¿no? Entonces, bueno, eso está a grosso modo acerca de la muestra. Todo esto es la muestra, ¿no? Todo esto es la muestra. Y luego, a ver, acá lo voy a dibujar en la copa. Vamos a dibujar esto. Ya, ahí está. Este es más o menos el... Ya está, esto es... Vamos a dibujar la copa de Casagrande. Más o menos. Bueno, esto es más o menos la copa. Y aquí hay una manecilla, ¿no? Entonces esa manecilla lo que hace es, se comienza a girar y la copa de Casagrande comienza a levantarse. Entonces al levantarse se va a ir uniendo esa canaleta de 11 milímetros y de 2 milímetros. Y lo que me dice en el ejercicio es que a los 9 golpes, ¿no? A los 9 golpes se logra un contenido de humedad del 85%. Eso es lo que me dice, ¿no? La obtención, ¿no? La obtención es pesando la muestra y llevándola al horno. Luego me dice que a los 15 golpes, se está refiriendo cuando se levanta esa copa de Casagrande a través de esa manivela, a los 15 golpes, pues se obtiene otro contenido de humedad que es el 80%. Eso es lo que me dice.
¿no? Luego tenemos el tercer ensayo que a los 20 golpes se obtiene un contenido de humedad del 76%. Luego tengo a los 30 golpes, ¿no? A los 30 golpes, cuando se ha dado 30, se ha girado esa manivela, ¿no? Y a los 30 golpes se cierra pues la ranura, ¿no? Y esa ranura, al cerrarse esa canaleta, pues yo voy a tener que obtener una muestra, y esa muestra me va a dar como 74 del contenido de humedad, ¿ya? El paso siguiente es dibujar, ¿no? Es dibujarlo en un papel logarítmico. En caso contrario, podría hallarlo yo también a través de las curvas de fluidez, ecuación de la curva de fluidez, ¿no? Entonces, la ecuación de la curva de fluidez me dice lo siguiente, ¿no? Voy a copiar esto. La ecuación de la curva de fluidez. Ya está. Entonces, esta ecuación de la curva de fluidez me dice a mí que el contenido de humedad, omega, es igual al índice de fluidez por el logaritmo de n más c, ¿ya? C es un contenido de humedad para un golpe, ¿no? Fw es el índice de fluidez. N es el número de golpes, ¿ya? Entonces aquí tendríamos que formar algunas ecuaciones, ¿no? Ahora, a ver, vamos a formar una ecuación, ¿ya? De repente, entre 0,74 y 0,80. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el primer caso y aquí tenemos el otro caso. 74%, 80%, ¿no? Utilizando la ecuación de la curva de fluidez, yo diría lo siguiente. Contenido de humedad del 74% o 0,74, ¿no? También es lo mismo. Entonces aquí tendría 0,74, ¿no? Se está refiriendo a este valor de aquí, lo que estoy pintando de color verde, es igual a la curva de fluidez, al Fw. ¿Ya? Entonces aquí tendría Fw por el logaritmo de n, ¿no? Por el logaritmo de n. N es el número de golpes. Para este caso, ¿cuánto vale Henry Ramos? ¿Cuánto es n para este caso? 30 sería, ingeniera. Ya está, ¿no? Entonces pondría 30 más c, que no lo tengo, ¿ya? Bien. Y ahora de repente se analiza con 80, con el otro contenido de humedad, 0,8. Ahí está. Ya menos el índice de fluidez por el logaritmo de, ¿cuánto sería? Cucho, Javier Cucho. ¿Está en clase o no está? Sí, ingeniera presente, pero no se activa el micrófono, disculpa. ¿No se ve la pizarra? No podía activar el micrófono. Ya lo activé, ingeniera. A ver, Franklin Ruiz Romaní, ¿está viendo la pizarra? Sí, ingeniera. Ah, ya. A ver, entonces dime el 0,80 igual a menos f doble logaritmo de cuánto. De 15, ingeniera. Ya está, ¿no? Entonces aquí voy a colocar 15 más c. Ahora sí tengo mi sistema de ecuaciones y puedo trabajarlo y encontrar el Fw. Ya, a ver, a desarrollar, por favor. Y luego me dictan el valor. ¿Ya? A ver, voy a trabajarlo entre 0,74, 0,80.
¿no? Bien, y despejamos el FW, el índice de fluidez. ¿Ya? A ver cuánto nos da. A ver, James David Bernaola, ¿ya tiene el valor del FW? ¿Está Bernaola en clase o no está? Ya casi le pongo falta. ¿Está Alarcón Torres, Branimir? ¿Está Branimir? Presente, ingeniero. Ya, Apaya. Presente, ingeniero. Ya, Balvin. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Calificas, ¿no? El otro es Balvin González. Presente, ingeniera Valín González. Buenas Ya, tardes. buenas tardes. Capcha Morales. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya, Carlos Pacheco. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Chambi. Presente, ingeniera. Ya. Chávez. Presente, ingeniero Chávez. Buenas tardes. Ya. Chipana Polinario. Presente, ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. A ver, dígame, ¿cuánto salió el FW? Después de haber trabajado este sistema. ¿No? Estos dos. ¿Ya? ¿Cuánto salió? A ver, Bernaola, ¿cuánto salió? A ver, vamos a preguntar a otro alumno. Jean Pablo, ¿cuánto salió el FW? Aún sigo despejando, ingeniero. Ya. Vamos a esperarlo. A ver, alguien que ya lo tenga. Ingeniera. Ingeniera, Ingeniera, 0.199. 199. 99, ingeniera. A ver, ¿quién ha opinado? Daniel, me parece. Yo, ingeniero. José David Granados. Ya está. 0. ¿Cuánto me dijo? 199, ingeniero. Y el C me sale 1.034. Ya. Primero terminemos con el FW, ¿ya? Está muy bien. 0.19, casi 0.20, ¿cierto? Pero lo que tenemos que hallar es el límite líquido. Eso es lo que tenemos que hallar. Porque lo que me piden a mí es calcular el límite líquido. Aquí está, mire, ve. Encontrar el IF, ya lo han encontrado. Ahora lo que les piden es hallar el límite líquido y luego van a hallar el IP, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hallar el límite líquido. Y para hallar el límite líquido, como he trabajado con 80 o con 74, pues voy a continuar, ¿ya? Sigo con esta expresión de la curva de fluidez, ¿no? Voy a seguir con esta expresión. Y dice así, mire, ve. Contenido de humedad es igual al IF, ¿no? Por el logaritmo de N más C, ¿no? Pero, ¿qué cosa era el límite líquido? Byron, Jersey, ¿qué es el límite líquido? No está Medina. ¿Dónde falta? Ya. Mesa Guaita está presente. Ingeniero, buenas tardes. Buenas Presente. tardes. ¿Qué es el límite líquido?
Es la diferencia, ingeniero, del índice de No, plasticidad. límite líquido. Sí, sería el índice de plasticidad menos el límite plástico, ingeniero. O sea, está sacándolo de acá. Y P igual al límite líquido menos el límite plástico. Sí, ingeniero. Pero mira cómo sale aquí. El límite líquido es igual al IP más el LP. Ah, sí, sí, me he confundido, disculpen. ¿Pero qué cosas son ellos, ah? Son contenidos de humedad. Contenidos. ¿Bien? Entonces, si me dicen que el LL es un contenido de humedad, entonces este W ahora va a pasar a ser LL. Ya va a pasar a ser LL. Y esto va a ser igual a menos el IF por el logaritmo de N. ¿Y cuánto vale N para el límite líquido? ¿A los cuántos números de golpes se puede calcular el LL? A los 25. Muy bien, 25 golpes. Y aquí tengo que reemplazar 25 golpes más C. ¿Ya? Entonces, esto es importante. El LL es un contenido de humedad, pero a los 25 golpes. ¿Ya? Pero esto es de la deducción de la curva de fluidez. Pero ahora tengo que obrar, tengo que trabajar con los valores que he obtenido yo en el ensayo, ¿no? Entonces empiezo. De repente trabajo con estos de acá porque he trabajado anteriormente con estos dos, ¿no? Entonces digo aquí 0.80 o 80% menos el IF, que ya es un valor conocido, está acá, ¿no? Este es el IF, ¿no? El IF por el logaritmo de ¿cuánto vale el número de golpes para 80%? Daniel, ¿cuánto vale? Daniel Misael. David Zapayanay, ¿cuánto es el logaritmo de n? ¿Cuánto vale n? 15, ingeniero. 15. Entonces tengo que poner aquí 15. Más c, ¿ya? Entonces ahora sí formen este nuevo sistema de ecuaciones. Este nuevo sistema de ecuaciones, reemplacen el IF y van a encontrar el valor del límite líquido. Eso es lo que estoy buscando yo, el valor del límite líquido. A ver, a desarrollar. Desarrollen, por favor. Y mientras van desarrollando, voy terminando de llamarlos. Cruz Baltasar, Cuba Laura. Presente, ingeniero Cruz Baltasar. Ya, Presente, ingeniero Cuba Laura. ya. Delgadillo. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Eliseo. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Espinosa, Quispe. Presente, ingeniera. Buenas. Garay Pariona. Granados. Hidalgo. Presente, ingeniero. Ganado, presente. Ya. Hidalgo. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Hurtado, Sosnávar. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Janampa, Nieves. Presente, ingeniera, buenas tardes. Jiménez García. Presente, ingeniera. Ya está. Muy bien. ¿Cuánto salió el LL? A ver. 75%, ingeniera. 75%. ¿75 así exacto? No, redondeándolo yo. Con decimal. No, está bien. 0.5. 75 punto ¿cuánto es? 75.6, ingeniero. Punto Punto 6. 6. Es importante estos decimales. Ya.
Ya está. Entonces ahí tenemos el LL, ¿ya? Tenemos ahí el LL, tenemos el FW, y lo que me piden es hallar el IP, ¿no? Ahora, yo sé que el IP ya está acá, ¿no es cierto? Es esta diferencia. Entonces, considerando, por ejemplo, un LP de, a ver, ¿de cuánto? De 32%, vamos a ponerle aquí ya. Si el LP, que es otro procedimiento, ¿eh?, es igual a 32%, entonces, el IP, ¿cuánto vale? A ver, ¿cuánto salió el IP? 43.6, ingeniera. Ya, 43.6%. Ya, entonces ahí tenemos nosotros el IP. Es lo que nos está pidiendo, ¿no? Tenemos el índice de fluidez. Y si es que me pidieran, por ejemplo, el índice de tenacidad, el IT, que es diferente al IF. A ver, vamos a ver ya. Entonces ya tenemos aquí el IF, tenemos el IP y el LL. ¿Ya? Entonces, si me pidiera el índice de tenacidad, necesito del IP y del F y del IF. No necesito otros datos. ¿Ya? Entonces, a partir de estos valores, ustedes pueden encontrar estas interrogantes, estas propiedades que les están pidiendo. De repente alguien diga, ¿no? Ingeniera, ¿por qué no trabajó con 9 y con 20? ¿Por qué escogió 15 y 30? ¿No? Porque tranquilamente pude haber trabajado con 9 y 20 golpes, ¿no? Y como contenido sí me da 85 y 76, ¿no? Se pudo haber trabajado con esto. Pero existe un motivo, ¿no? El límite líquido, no se olviden, el límite líquido que está aquí, ¿ya? El límite líquido es a los 25 golpes, ¿no? Así es un valor que se obtiene ahora de manera directa, ¿no? Este contenido de humedad, que es el límite líquido, es cuando la ranura, ¿no? Ese canal, esa canaleta se cierra a los 25 golpes. Pero en este ensayo ninguno de ellos se ha cerrado a los 25 golpes. ¿No? El primer caso fue a los 9 golpes que se cierra la canaleta o la ranura y obtuvo 85%. En el segundo caso fue a los 15 y en el tercer caso es a los 20 golpes. ¿Ya? Y en el cuarto a los 30 golpes y llega un contenido de humedad del 74%. Para ninguno de los 4 casos dice 25 golpes que se cierra la ranura y obtiene un contenido de humedad. No lo obtiene. Entonces, por ese motivo es que utilizamos la curva de fluidez y encontramos el valor del LL. Pero también lo puede usted hacer gráficamente, no se olvide eso. Ahora, ¿por qué no cogí 20? ¿No? Pude haber trabajado entre 20 y 30. También se pudo haber hecho eso, ¿no? Porque 20 se supone que en el rango de 20 a 30 hasta 25, ¿no? En el caso de 9, ¿no? Es un valor que no nos recomiendan a nosotros considerarlo cuando se trata de determinar el valor del límite líquido. Está muy alejado de 25. Entonces, esto se da generalmente en los suelos que tienen bastante material limoso o arenoso, ¿no? 9 golpes, usted significa de que esta manivela que está acá, ¿no? Esta manivela pues ha girado solamente 9 veces, ¿no? Y se ha cerrado esta ranura, la que está aquí, ¿no? Con esta copa de casa grande. Entonces, es muy poco, y eso sucede en esos suelos granulares, ¿no? No sé si hubiera alguna pregunta hasta aquí. No sé si hubiera alguna pregunta, chicos, para que
podamos pasar a otro ejercicio. Ingeniera, disculpe. Sí, adelante, adelante. Mi compañera Milagros Garay me dice que escribió por el chat para poner presente cuando le llamó. No sé si le consideró. No, no he visto todavía aquí, a ver. De repente está en el chat, pero aquí. A ver. Ajá, me dije que envió por el chat porque su audio está un poco mal. Ya. Bien. Este ejercicio lo van a traer ustedes gráficamente, ¿ya? Entonces, para mañana, a ver, ¿quién lo va a traer? Disculpen, para el día miércoles. Lo va a traer Chipana Polinario Luis Ángel. Sí, Luis Ángel, Chipana Polinario. Ya va a graficar, va a desarrollarlo nuevamente y lo va a graficar. Ya, entonces, lo que él va a hacer es lo siguiente. Nosotros hemos planteado aquí una alternativa de trabajar de 15 y de 30. Hemos dejado 9 y 20 golpes. Entonces ahora usted plantee una nueva alternativa y lo va a trabajar con esta curva de fluidez y a su vez lo va a graficar. ¿Ya? Entonces en un papel semilogarítmico, a ver, vamos a hacer más o menos el gráfico. ¿Puedo borrar? A ver, vamos a hacer un gráfico así pequeño, ¿ya? Ya está, vamos a graficarlo. Aquí en un papel semilogarítmico. Ya lo que usted va a hacer es dibujar, ¿no? Entonces, en Y, ya está. Entonces, en este papel usted va a encontrar, por ejemplo, para el anterior caso teníamos un contenido de humedad, que es un LL, ¿no? Entonces, gráficamente también lo puede obtener usted. Y aquí lo que va a hacer es que, a ver, vamos a hacerlo con diferentes colores. Ya está. De repente, para 4 ensayos, ¿no? Ahí están los 4 ensayos. Vamos a imaginar que es esto. Punto medio, punto medio. Entonces ahí está la pendiente. Y lo que se hace es que a los 25 golpes se ubica la pendiente y se ubica el contenido de humedad, que es igual al LL. ¿Ya? Entonces en X usted va a dibujar en los números de golpes 9, 15, 20, 30. Y en Y van a estar todos los contenidos de humedad, 85, 80, 76, 74, ¿no? Y ello, pues me va a servir a mí para ubicar el valor del LL, del límite líquido. Entonces lo tiene que desarrollar analíticamente y gráficamente. Ese es el trabajo, ¿ya? Bien, vamos a pasar a hacer otro ejercicio. O no sé si habría alguna pregunta. Ingeniera, disculpe, para hacerle Dígame. recordar que dejó trabajo a algunos Sí, compañeros la clase sí, anterior. aquí los tengo apuntados, los he dejado a Cuba Laura, Delgadillo. Sí, sino que quiero, Ya, ingeniera. sí, sí, Ingeniero, todavía me quedan una unos duda, minutos disculpe. más. Dígame. El IF y el F sub W es igual, ¿no? Esa era mi duda. Sí, son simbologías, sí, I, W y F. Índice de fluidez. Índice de tenacidad es otra cosa. A veces se confunde. IF igual a FW, sí, es lo mismo. Es lo mismo. Bien.
Bien. Bien, a partir de este ejercicio, ¿no? A partir de estos datos, vamos a hallar el IT, que es el índice de tenacidad. A ver cuánto nos da ese índice de tenacidad. ¿Ya? A ver cuánto nos da el IT. Voy a borrar este papel. Vamos a borrar esto. Ya está. A ver, ¿cuánto nos da el IT? IT, índice de tenacidad. El índice de tenacidad no es más que el IP, índice de plasticidad, sobre el FW, o IF, es lo mismo. ¿Ya? ¿Cuánto nos da el índice de tenacidad? A ver. 2.19. 2.19, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver el IP. ¿Cuánto daba el IP para este caso? 43.6%, ingeniero. Ya está, 43.6%. El FW o IF es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cuánto nos da? 0.199. 0.10, pero eso se expresa en porcentaje por si acaso. Ya 0.19 y tantos, pero esto es en porcentajes. Ya a ver cuánto nos daba. 46 entre 0.20, o bueno, entre el 20, ¿cuánto nos da ese IT? 219.095, ingeniero. Entre el 19 o 20%, no creo. No, entre 0,19, perdón, ingeniero. Sí. No, pero 2.19, ingeniera. 2.19, ya, entonces ahí vamos a tener un poquito de cuidado con este valorcito. Y ahora 2.19 está entre 1 y 3, ¿no? ¿Qué es lo que nos estaban indicando? Que esta medida, ¿no? Del índice de tenacidad está entre 1 y 3, ¿no? Y es un índice, la tenacidad es un índice de trabajo, ¿no es cierto? Bien. Bien, chicos. Ya tenemos estos valores. Ahora sí, bueno, con esto ya pueden determinar otros valores, ¿no? Alguien encontró, por ejemplo, el valor C, ¿no? También. ¿Cuánto salió C? Alguien dictó en antes. ¿Cuánto salió C, por favor? 1.034, ingeniero. Ya, un segundito, voy a borrar esto para explicarles este valor C, ¿ya? Este valor C es un contenido de humedad también, pero para un golpe. Ya, entonces cuando usted dibuje, usted, ahí está, de nuevo, ¿no? Cuando se dibuje la curva, a ver, vamos a ver, más pequeños vienen por aquí, ¿ya? Entonces cuando, ya, entonces por aquí están los contenidos de humedad. Números de golpes. Entonces cuando usted encuentre, de repente aquí hay un ensayo, ¿no? De repente por aquí hubo otro. Esto es cuando hay 3 ensayos, ¿no? En el anterior caso que les pasé, era cuando habían 4 ensayos, ¿no? En este caso puede haber 3 ensayos y de repente el LL está por aquí. ¿Ya? Entonces, este es un contenido de humedad a los 25 golpes. Entonces, el valor C, ¿cuánto nos dio el C?
¿Aló? ¿Cuánto dio C? 1.034, ingeniero. Mira, C es un contenido de humedad, pero para un golpe. Entonces le ha dado C igual a 1.30 y tantos, ¿no? Entonces yo ubico un golpe, ¿no? Ubico un golpe y se supone que ese valor tengo que conocerlo también gráficamente. Ya, entonces allí hay que tener un poquito de cuidado, puesto que fíjese cuánto ha salido el LL, ¿no? En el caso del LL le ha salido algo de 70 y tantos %. Ya, entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado. En cuanto a esta ubicación, ¿no? Porque el LL que les daba 75%, 0.75, era para los 25 golpes. En el caso del valor C, es para un golpe. Ahí está. Para un golpe, ¿cuánto es ese contenido de humedad? Es mayor que el 0.75. En este caso, está más arriba. ¿Ya? Entonces es una proyección, usted lo proyecta y traza una vertical, luego una horizontal y puede encontrar fácilmente este valor. Bien, entonces ya sabemos cómo obtener. En el caso del LP, del límite plástico, aquí para el ejercicio, se les ha dado nada más, voy a borrar esto, el valor directamente, ¿no? Pero en la práctica yo puedo hallar también el LP. Ya voy a borrar esto. ¿Cómo voy a hallar? Me dicen que es un contenido de humedad, el límite plástico. Entonces, el límite plástico también es un contenido de humedad. Entonces, ¿qué necesito para hallar el límite plástico? 1, necesito hallar el peso del pocillo o recipiente, ¿no? O tara. Peso 2, peso del pocillo más la muestra húmeda. 3, peso del pocillo más la muestra seca, porque es un contenido de humedad. Entonces necesito de estos pesos. Y 4, el contenido de humedad, que en este caso es igual al límite plástico. Ahora, en este caso del límite plástico, por punto, de repente usted hace 2 límites plásticos, entonces va a tener que sacar un promedio. Ya va a tener que obtener usted un promedio. Ya, entonces, con esto ya complementamos su clasificación de suelos. Muy bien. A ver, vamos a ver cómo han clasificado su suelo los jóvenes. A ver, Cuba Laura. Vamos a dejar de compartir, o no sé si habría alguna pregunta, si no ya me retiro pasando a la CEPA. Disculpe, tengo una duda. Cuando usted puso el LL en la ecuación, lo puso con número de golpes 25. ¿Ese dato nos dio el mismo problema o cómo se sacó? No, el número de golpes, 25 golpes, a ver, ¿cómo te explico? El límite líquido es un contenido de humedad, pero es un contenido de humedad a los 25 números de golpes. 25, pero casi no llegamos a eso. Por ese motivo es que, ¿no? Por ese motivo es que nosotros tenemos que hacer uso de esta curva de fluidez y de este gráfico. También podemos llevar ese gráfico, ¿no? Aquí en el ejemplo, si tú observas, no está 25, está 9, 15, 20 y 30. Pero estos rangos, estos valores de 15 a 30, entre 15 y 30 sí puedo ubicar 25, ¿no? Que conceptualmente 25 es para un LL,
o sea, un límite líquido. No, no está. Eso es por concepto. Ujú. Muchas gracias, ingeniera. Ya entendí. Ya. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, Dime. para el límite de líquido encontré otra fórmula que era porcentaje de Ah, humedad por n sobre 25 a la 0.121. a ver, vamos a ver. Esa es la ecuación de Lam, ¿no? Ajá, sí, ingeniero. Ya está muy bien. Vamos a copiarlo también porque esto es muy importante. Esta es la expresión de Lam, ¿no? Pero hay una restricción, ¿no? Esto tiene que estar entre ¿qué? Entre 20 y... ¿Entre qué números de golpes tiene que estar? A ver, para utilizar esa expresión. Ah, no, no lo menciona, ingeniero. No, sí, está entre 20 y 30. Pero eso hay que buscarlo, ¿ya? Como teoría, porque hay una condición para usar esa ecuación. Ya está. Entonces la me dice que el límite líquido es igual a ¿qué? Al contenido de humedad sobre... Por... allá por, vamos a ver, un segundito. Sí, esa es la expresión de la contenido de humedad por... n, que es el número de golpes, sobre 25. Ah, ya ve. Todo eso elevado a la 0.121. Ah, ya, 121. Sí, sí, ingeniero. Ya. Esa es la expresión de LAM, ¿no? Esa es la expresión de LAM para conocer también el límite líquido, ¿no? Pero esa tiene sus restricciones. Si no me equivoco, está entre 20 y 30. ¿Ya? Significa que si es que me dio 9 o me dio 15, no puedo usarlo, ¿no? Tiene que ver tiene sus rangos, ¿ya? Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado en el momento de usarlo, ¿ya? Sí, si no me equivoco, es entre 20 y 30, pero hay un rango, ¿ya? Entonces ahí hay que usar. Sí, esa es una expresión. Y fíjate ahí, mira, W sigue siendo el contenido de humedad y el límite líquido es un contenido de humedad. N es el número de golpes, ¿no? Pero ya te pone una condicionante, 25, ¿no? Sobre 25, es lo que te dice, LL a 25 golpes. Y todo eso a la 0.121. Sí, sí se puede usar, pero respetando los parámetros. Ya está. ¿Alguna pregunta más? Bien. Entonces ahora sí puedo dejar de compartir y llamar a Cuba Laura Luis Slater. Presente, ¿Ya? ingeniera. Ahorita lo comparto. Ya está, voy a dejar de presentar ya, porque si no va a haber interferencia. Vamos a dejar de compartir. Y ahora sí. ¿Se logra observar, ingeniera? Ingeniera, ¿se logra observar? Sí. Ah, ya. Ya, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Ingeniera, en esta oportunidad me ha tocado determinar el suelo por 3 tipos distintos de clasificación del ejemplo 1 de la clase anterior. Los datos que nos mencionaba era que en el tamiz número 4 el porcentaje que pasaba era de 82%, en el número 10 de 71%, en el número 40 de 64% y en el número 200 de 41%. Además nos daba el límite líquido que era 31, el índice plástico que era 12
y el BCR de 3%. La primera clasificación que hice fue la clasificación española. Esta clasificación divide el suelo en seleccionado, adecuado, tolerable y inadecuado. Ya. Ahora, conociendo los datos, primero, para saber si era un suelo seleccionado, nos decía que el contenido en finos es menor al del 25%. Esto nos quería decir del tamiz número 200. Pero acá nos dice que es menor al 25%, pero como dato teníamos que era 41%. Entonces ahí descartábamos que era ese tipo de suelo. Después, para el adecuado, de igual manera, nos mencionaba que el contenido en finos era menor del 35% en el tamiz número 200. Y como era de 41%, también podíamos descartar de esa manera. Para el tolerable nos dice que el límite líquido debe ser menor a 40. Y eso sí cumplía, ¿no? Que el límite líquido, como es 31, es menor a 40. Además, también nos decía que el índice del CBR debería ser mayor a 3, pero nuestro índice de BCR era de 3%. Entonces, por lo cual he descartado esa opción también. Y el único que quedaba era el suelo inadecuado, donde nos dice que este suelo se considera cuando no cumple las condiciones mínimas exigidas para los suelos tolerables. Otra clasificación que también tomé en cuenta fue la clasificación alemana. En esta clasificación alemana también, primero, en esta parte de acá se consideraba el tamiz número 200, qué cantidad pasaba. Como pasa un 41%, entonces podíamos considerar estas dos opciones. Son las únicas, ¿no?, que son mayor al 40%. Después, en los grupos, en cada uno se dividía en limos y en arcillas. Y acá considerábamos ya el índice de plasticidad, el IP, que como dato teníamos que era 12. En el primer caso, en los suelos de grano fino, nos dice que el IP debe ser menor o igual a 4. Entonces eso lo descartábamos. Después, en arcillas, el IP es mayor o igual a 7%. Entonces eso también podría ser una opción, como también los dos respectivos de abajo, en suelos con materia orgánica, ¿no?, de limos y arcillas. Luego, para determinar ya a cuál correspondía, con el límite líquido, que en este caso, en la clasificación alemana, está como W sub L. Eso representa el límite líquido. Como dato teníamos que era 31%, entonces, de nuestras posibles opciones, la única que cumplía era esta parte de acá, ¿no?, que el límite líquido es menor o igual a 35%. Y eso como símbolo tenía el TL. Los símbolos de la clasificación alemana están considerados en ese idioma, ¿no? Por eso es distinto a los símbolos del SUX. Entonces, como ya teníamos eso, podríamos considerar que está dentro de la clasificación de suelos de grano fino con símbolo TL. Otra clasificación que hice fue la clasificación SUX. Esta clasificación teníamos, para poder determinar también, encontrábamos los suelos de grano grueso, los suelos de grano fino y los suelos altamente orgánicos. Ya, nos decía acá, para
para saber si es un suelo de grano grueso, nos dice que más del 50% retenido en el tamiz número 200. Como sabemos, el porcentaje que pasa era del 41%. Entonces, el porcentaje retenido debería ser su complemento, que sería 59%. De esa manera lo consideré acá. Entonces, se considera un suelo de grano grueso. Luego, este se divide en dos, en lo que es gravas y en arenas. Gravas nos dice que más del 50% de fracción gruesa retenida en el tamiz número 4, o arenas, si es que el 50% más de la fracción gruesa pase al tamiz número 4. Y como observamos en los datos que nos daba, el tamiz número 4, el porcentaje que pasaba era de 82%. Entonces ya se le consideró en arenas. Luego esto también se dividía en arenas limpias y arenas con finos. Nos decía que si presentaba menos de 5% de finos era arenas limpias y más del 12% de finos era arena con finos. Como presentaba acá 41%, entonces se le consideró arenas con finos. Después de eso también se dividía para poder determinarlo en dos, donde el PI era menor a 4 o el PI era mayor a 7. Y como dato teníamos un PI de 12, entonces se consideraba de esa manera y nos salía un SC, que es una arena arcillosa. Luego, para determinarlo más el nombre más específico, acá también se considera un gráfico donde, bueno, acá ya está todo lo que estaba arriba, ¿no? Acá, prácticamente acá en esta parte nos habíamos quedado, donde también se sigue dividiendo, ¿no? Se divide donde si es menor al 15% de grava, se va a considerar una arena arcillosa. Y si presenta mayor al 15% de grava, se va a considerar una arena arcillosa con grava. Y acá la grava era de 18%. Como sabemos, la grava se considera todo lo que no logra pasar por el tamiz número 4. Entonces es de ahí que se logra obtener ese 18%, y como ese 18% es mayor al 15% de la grava, entonces se consideraría una arena arcillosa con grava en la clasificación de suelos según SUCS. Eso sería todo, ingeniera. A ver, ahí nomás con tu plumón, ¿ya? A ver, pon tu plumoncito de color rojo, vamos a ver, ¿ya? A ver. ¿Estás ahí en el rojo? Sí. Ya está. Allí, entonces, mira, tú me indicas que es una arena, ¿no? De acuerdo a tu clasificación SUC, es una arena, ¿no es cierto? Sí, y de acuerdo a lo que veo de color verde, dice que tu PI es mayor que 7, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ya, mira, es una arena. Ahora, sin embargo, si te vas a la clasificación, la alemana, suelo de grano fino, creo que ha salido. A ver, en la alemana. Mira, en la clasificación alemana te ha salido. Grano fino. O te ha salido suelos con materia orgánica. Suelo de grano fino me ha salido, ingeniero. Bueno, voy a pensar que es una arena fina, ¿ya? Ya, y ahora vete a la anterior clasificación. Ya, en la anterior clasificación te ha salido, a ver. Me ha salido inadecuado, ingeniero. Dice, no cumple las condiciones mínimas exigidas para suelos tolerables, dice, ¿no? Un suelo tolerable es aquel que tiene un contenido de materia orgánica menor al 2%, entonces si no cumple debo pensar que es superior. Contenido en piedras de tamaño, acá dice algo interesante, dice contenido en piedras, ¿no? En tamaño superior a 15 centímetros, inferior al 25%, bueno, está en ese rango y luego vienen los mLs.
límite líquido menor de 40, pero bueno, eso es para que sean, si no cumple es inadecuado, no cumple lo tolerable, entonces significa de que no es tampoco no son, no son SMs, me imagino que es de la clasificación SUC, ¿no? Y el SC, ¿no? Al lado lo vincula con la clasificación SUC, no sé si lo ves. Sí, ingeniera. Claro, entonces dice que no es eso. No entiendo eso. Porque debe guardar cierta, no es igual, ¿no? Pero debe guardar cierta relación. En el caso del inadecuado dice, no cumple las condiciones mínimas exigidas para ser un suelo tolerable. Y si me voy a los suelos tolerables, es un SM, un SC. Un SM es una arena limosa y un SC, ¿qué es? Una arena arcillosa. Arcillosa, entonces, no es eso, es lo que me dice, no cumple eso, ¿no? Entonces guarda contradicción con las otras normas, ¿no? La española. Y la española está más cercana a SUC, mira, ve, porque también trabaja con SUC, solamente que agrega esa palabra adecuado, inadecuado, tolerable, seleccionado, ¿no? Ya, entonces ahí hay que chequearlo eso. Ya, Cuba, Laura, Luis, ¿no? Sí, ingeniera. Bien. Y finalmente, me quedan todavía 2 minutitos, a Delgadillo, Avellaneda, Walter. José Walter, ¿está? Sí, sí, ingeniero, ahorita. A ver, rapidito, vamos a chequear ya para retirarnos. Y ya para la próxima clase nos estaría quedando Eliseo, Espinosa, Ya Chávez logra presentar. y Chávez. Sí, adelante, adelante. Ya, buenas tardes, ingeniera y compañeros todos. En esta oportunidad les voy a hablar un poco de la clasificación de suelos con un ejemplo, ¿no? El primer sistema que hice fue el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS. Voy a pasar de frente al problema ahí. Aquí está el problema, nos muestra los datos. Y bueno, primero para hallar en SUCS tenemos que fijarnos en la malla número 200, ¿no? En el tamiz número 200. Y si es mayor al 50% es fino y si es menor al 50% es grueso. En nuestro caso es el 41%. Entonces sería un grano grueso. Y ya, si es un grano grueso tenemos que ir al tamiz número 4 y observar qué porcentaje pasa, ¿no? El tamiz número 4 es 82, entonces sería una arena, ya que es mayor al 50%. Ahora pasamos a ver el porcentaje de finos que pasa por la malla número 200. La malla número 200, como dije anteriormente, es el 41% que pasa. Y anteriormente les iba a dar un pequeño resumen, ¿no? Ya si es... hay 3 casos, ¿no? En el que el tamiz número 200 pasa menos del 5%. En el segundo caso es el que está en el 5% al 12% y el último caso es el mayor al 12%, ¿no? Y aquí están los casos, ¿no? Con el que se puede hallar en el primer caso es con la granulometría, puedes hallar si es una arena o grava. En el segundo caso también con la granulométrica y los límites de Attenberg. Y en la tercera solamente con los límites de Attenberg. Como estamos en el tercer caso, nos ayudamos con los límites de Attenberg, ¿no? Nos dice que es el 41% de finos que pasa. Ya, entonces por eso nos ayudamos con el índice plástico, el límite líquido y el límite plástico. Acá nos dice que es una arena, ¿no? Entonces puede ser un SM o un SC. Y aquí están los criterios que deben cumplir, ¿no? Para ser un SM o un SC. Nos dice que el porcentaje del tamiz que pasa por el número 200 debe ser mayor a 12.
En ambos casos en el SC y en el SM cumplen, ¿no? Aquí. Y luego nos dice el índice de plasticidad debe ser menor a 4 para que sea un SM. Pero en el problema no cumple, ¿no? Entonces sería un SC, que nos dice que el índice de plasticidad es mayor a 7, entonces es un SC, sería una arena arcillosa. Pasamos a ubicar en este cuadro el porcentaje el índice de plasticidad y el límite líquido. Que sería el límite líquido es 31 y el índice plástico que es 12. Y nos saldría que es un CL. La respuesta final sería, como ya nos salió aquí, sería un SC, que sería una arena arcillosa. El segundo caso que hice fue por la clasificación española. A ver, un segundito, porque me parece que aquí hay que... ¿Por qué ha salido? Mira, a ver, ve a tu carta plástica. A la carta plástica. Ya está, ahí está. ¿Cuánto es el límite líquido? El límite líquido, 31. Sí. Ya, 31. Tú tienes los datos, ¿ya? Entonces, ubica 31, muy bien. ¿Cuánto es el índice plástico? 12. Ya, ya está, no lo muevas, ¿ya? 12 y 31. ¿Qué clasificación de suelo ha salido? CL. CL. Esa es la clasificación según la carta de plasticidad. CL. Ajá, sería un CL, pero en este ejemplo no sale que es un SS. No. De repente es un símbolo doble. Porque no puede salir. Mira, si con tu carta plástica te ha salido un CL, ¿no? Eso es lo que te ha salido con la carta plástica. A ver, mira, ve. Esos son símbolos, CHs, OHs, MLs. Ya es una ayuda, ¿no? Con esta carta te ha salido un CL y está por encima de la línea A y por debajo de la línea U. Ese es el detalle, ¿ya? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Ahora, a ver, ve a la diapositiva 4. Ya. Mira, en la diapositiva 4 están los datos, ¿no? LL31 y IP12. Eso es lo que te dan. Entonces, pero en el tamiz número 4 pasa el 82%. Eso es lo que está pasando, 82%. Entonces queda retenido, ¿no? Muy poquito, ¿no? Muy poco. Entonces, si está pasando el 82%, puede ser que sea una arena, puede ser que sea un limo, puede ser que sea una arcilla. Y justo en la carta de plasticidad te ha salido un CL, arcilla, ¿no? Entonces, cualquiera de los tres. Y a partir de ahí, ¿no? Yo te pido que lo vuelvas a analizar para la próxima clase, ¿ya? Con mayor... Ingeniera, yo estaba mirando y es solamente aquí se aplicaba cuando en el tamiz número 200, o sea, esta gráfica se aplicaba si el porcentaje era mayor a 200. Mayor a 50%, diré, en el tamiz número 200. Así es. Ajá, pero en este caso no sería, porque es 41. Entonces ya no me lo menciones. Ajá, sí, me he confundido. Ya, por eso te decía, para la próxima clase, que es el miércoles, lo traes un poco mejor, ¿ya? Porque si yo veo esto, entonces yo digo, pues es un CL. Ya está. Me he equivocado. Ya está. Bien, nos vemos, chicos, la próxima clase. Voy a llamar así rapidito. Para los que ya llamé, ya pueden retirarse. Estaría quedando Ñawi. Presente, ingeniera. Pacheco. Presente, ingeniera. Paraguay.
Ramos Guaraca. Presente, ingeniera. Ya. Rojas Gallegos. Presente, ingeniera. Romaní. Presente, ingeniera. Romo. Presente. Ya. Ruiz. Presente, ingeniero. Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez. Zapayanay. Presente, ingeniera. Sedano. Presente, ingeniera. Tinoco. Torres Basilio. Presente, ingeniera. Torres Guamán. Presente, ingeniera. Toscano. Presente, ingeniera. Cucho. Cuicapuza. Presente, ingeniera. Durán. Javier. Presente, ingeniera. Mercado. Presente, ingeniera. Paucar. Soto. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya chicos, nos vemos la próxima clase, ¿ya? Hasta luego. Ingeniera. Sí, le escucho, ya me estoy retirando. Ingeniera, buenas tardes. No sé si me habrá considerado un favor. He estado teniendo problemas con el audio. Ya, Es Garay Pariona, ingeniera. ya. Gracias, ingeniera.